Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios porque nos ha traído aquí con un propósito y nos tiene un propósito para sus vidas, para nuestras vidas cada día. Doy gracias a Dios por darnos la fuerza cada día, nos ayuda donde quiera que vayamos. ¿Cuántos le dan fuertes aplausos a nuestro Señor? Así les voy a invitar que se pongan de pie en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 1. Doy gracias a Dios por permitirme traer su palabra, que Él sea tomando el control de todo en esta noche. Y le doy gracias porque nos ha guardado, nos ha protegido del transcurso del día, cada día nos guarda. Vamos a estar leyendo Jeremías 1:5. Léelo una vez primero. 1:5. Yo le puse como tema escogidos con propósitos. Desde la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Ahí vemos el propósito. Te di por profeta a las naciones. Así vemos cómo Dios hace el llamado a Jeremías. Sí, vamos a estar orando, inclina su rostro en esta hora de la noche. Padre, te damos gracias por todo, Señor. Gracias por su presencia, por su misericordia en nuestras vidas. Gracias por permitir traer su palabra, Señor. Sea usted, mi Dios amado, tocando el corazón, Señor Jesús. Mi Dios amado, todos aquellos corazones duros, sea usted ablandando, Padre, porque aquel corazón de piedra, mi Dios eterno, usted le puede hacer, mi Dios amado, un corazón, mi Dios eterno, de carne para sentir su presencia, Padre. Le damos gracias, Señor Jesús, en esta noche. Sea usted tomando el control, mi Dios eterno, de todo lo que se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias por este día. Sea usted atando al hombre fuerte, mi Dios amado, bendito Rey de Gloria, desde los pies hasta la cabeza, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Sea usted usando mis labios, Señor amado, en esta hora de la noche, bendiciendo, mi Dios amado, a su palabra, mis hermanos que nos van a ver, mi Dios eterno, en las redes sociales, Padre. Damos gracias por todo, gracias por su presencia. Doy gracias porque nos ha guardado, nos ha traído a esta noche, Padre. Bendice a mis hermanos que están en esta hora, Padre. Toma el control de todo, mi Dios eterno, que sea su espíritu, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor, le damos gracias por ministrar en la oración, mi Dios eterno, en las alabanzas, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por guardarnos. Sea usted tomando el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuertes aplausos a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Dios me estaba ministrando en esta palabra de antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Un día lo estaba leyendo y le preguntaba a Dios qué era el plan que tenía conmigo. Y Él me estaba empezando a hablar a través de esta palabra, me empezaba a ministrar. Y por el proceso que uno pasa, el enemigo se levanta desde pequeño con nosotros, se levanta no sé contra quiénes de sus vidas, se ha levantado, tal vez les ha, así como a mí, muchas veces se levantó con brujería hacia mi vida. Por eso ahora digo, le doy gracias a Dios porque me ha guardado, me ha protegido, porque cuando era pequeño, el enemigo se levantó contra mí, contra brujería sobre mi pie. Entonces, ahí veo la palabra donde me ministraba diciendo que desde antes que nos formase en el vientre te conocí. Vemos cómo el Señor Jesús le habla a Jeremías, pero también nos habla a nosotros diciendo que nos formó. Él ya tenía propósito para su vida. Él tiene el propósito para usted y para mí. Le damos gracias a Dios, pero muchas veces nos apartamos de Dios cuando llegamos a un cierto tiempo de 12 o 13 años. Muchas veces nos empezamos a apartar de nuestro Señor o dejar de ir. Tal vez nuestro padre, nuestra madre nos esté instruyendo, pero nosotros por tomar amigos, tomar muchas veces influencias de otras personas, de jóvenes tal vez de nuestra escuela, empezamos a agarrar las cosas del mundo. Y eso hace de que el plan de Dios no se cumpla en nosotros. Muchas veces se empiezan a uno a meter terribles cosas donde el enemigo empieza a tomar ventaja de nuestras vidas y empieza a meter a muchos los empieza a meter como en una, buen ejemplo aquí, pandillas, empieza a meter a varias personas en ese lugar, muchos en las drogas. Pero Dios, Él es el único que puede hacer el milagro como lo hizo conmigo. Me sacó de todo lo malo.
Les doy gracias a Dios porque me ha traído a este lugar. Yo nunca pensé ministrar su palabra, nunca pensé estar en este lugar, pero hoy les puedo decir que yo estoy cumpliendo un sueño que Dios me dio un día. Me dio un día que estaba predicando su palabra en este lugar. Entonces hoy es el día que se está cumpliendo eso. Y le doy gracias a Dios porque Él es el único que toma el control en todo. Damos muchas gracias a Dios por todo, porque las influencias del mundo nos atraen a nosotros, nuestra vieja naturaleza nos atrae a hacer el pecado y eso evita que el propósito de Dios en nosotros se cumpla. Y doy gracias porque veo aquí muchos jóvenes, niños, buscando de la presencia de Dios, llenándose de la presencia. Es lo más hermoso que puede haber. Todos aquellos que estuvieron en drogas le pueden decir eso. Todos aquellos que estuvieron tal vez muchos narcotraficantes también, ellos no se pueden deleitar en ese lugar. Puedes tener tanto dinero, puedes tener drogas, todo, eso te deleita por un momento, pero después cuando empieza a pasar el efecto, ahí tú mismo empiezas a ver que ya no te sirve. Muchas veces nosotros estamos necesitando de milagros de Dios que primeramente es para nuestras almas. Primeramente dice su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, pero muchas veces no lo comprendemos esa parte. Dios es el que pone todo en nosotros, pero nos tiene que probar muchas veces también. Nos tiene que pasar por el molde, como dice su palabra en Jeremías 17 o 18, cuando estaba el alfarero. Muchas veces a todos nos pasa por el alfarero. Dios nos quiere cambiar, nos quiere hacer una vasija donde podemos ser para honra y gloria. Como dice aquí, si leemos el 5 nuevamente, dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Así Dios nos había conocido desde antes de que nos formase en el vientre de nuestra madre. Él es el que nos llenó de su presencia. Desde allí nos marcó con su presencia. Y desde allí usted tiene algo de Dios desde que nació. Todos traemos un propósito para con Dios, pero muchas veces muchas personas se apartan del camino de Dios, muchas personas se alejan. Pero si usted está aquí esta noche es porque Dios tiene un propósito grande para su vida, para ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Él es el que nos trae. Yo le doy gracias a Dios, como le dije hace rato, nunca um, Nunca me vi predicando su palabra, trayendo su palabra aquí. Tal vez ahorita empiezo aquí, pero después voy a ir a predicarlo afuera. Dios es el que tiene el control de todo. Dice su palabra que Él es el que nos guarda, nos protege. Y como vemos también, Dios tenía un propósito para aquellos que son, como dice su palabra, aquellos que son muchas veces necios, aquellos impíos. Dios tiene un propósito para ellos también. Aquellos que nos ven en la cámara, Dios tiene un propósito para sus vidas. Dios tiene un propósito por aquel, como dice su palabra, 1 Corintios 1:27, sino lo necio del mundo y escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así tal vez no tenemos tanta letra, como dice su palabra, fue escoger a Pedro. Él no tenía tanta letra, pero el día que Dios le ungió, como dice su palabra en Hechos 3, dice su palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y Dios quiere usar su vida, tal vez con su sombra Dios lo puede hacer porque es el Espíritu. Al hablar, cuando usted declara su palabra sobre algún enfermo, cuando usted declara su palabra contra algún que esté endemoniado, como dice su palabra, la autoridad de Jesús le ha dado a usted y a mí. Muchas veces habían personas que eran blasfemos también, muchas personas perseguidores del evangelio. Como vemos en su palabra, la palabra de Dios nos dice que habían incrédulos en la palabra, pero Dios tenía un propósito para con ellos. Si vamos a 1 Timoteo 1:12. Y como vemos, dice la palabra, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahí está hablando Pablo, que dice su palabra que perseguía a las iglesias. Él es el que era un blasfemo, aquel que mataba a todo aquel que se ponía enfrente de todos los cristianos, pero
tuvo un propósito. En su palabra dice que yendo a Damasco, en el camino dice que se le apareció Jesucristo y Él es el que le llamó y ahí le dio un propósito para llevar su palabra. Gracias a Él, que Dios le usó a Él, nosotros estamos en su palabra ahora. Hoy nosotros podemos gozar de su palabra, de su poder. Como decía la alabanza, de tu poder. Muchos no sé si han disfrutado del poder. Si no, lo pueden pedir al Señor. Dice que el Señor lo da, porque es diferente el amor con el poder. Entonces el poder es diferente a que el amor, Dios nos ama, pero también tiene el poder para derribar toda potestad. Porque toda potestad le ha sido dada, dice su palabra, que Él fue, cuando murió, Él descendió hasta las profundidades, yendo a quitar la cabeza al mismo diablo, y así le dio al poder a la iglesia. Dice Pablo en el capítulo, el versículo 13, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Como vemos, Pablo también sigue hablando que por la razón que lo hizo, dice que era blasfemo, un perseguidor, injuriador, mas fui recibido. ¿Qué dice? Es la misericordia de Dios que tiene para su vida, para mi vida, que nos ha rescatado para estar aquí. Si está aquí es porque tiene un propósito y también tiene la gracia de Dios que es para salvar su vida, para que después de cuando nosotros muramos, nos vayamos con Cristo Jesús, que es el dormir en el propósito de nuestro Dios. Si leemos el 14, leen el 14. Como vemos, dice la gracia. De Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos, no por obra para que nadie de nosotros se gloríe, porque más abundante con fe. Como vemos que la fe trabaja para nuestra salvación, y el amor que es en Cristo Jesús, el amor de Cristo es el que nos ha salvado. Ese es el que nos ha hecho dar el propósito a nuestras vidas. Ese es el que nos ha guardado. Aquellos que salva todo lo malo, todo lo vil del mundo, todo, como vemos, los narcotraficantes llegan a ser muy potestades muy fuertes, pero lo detiene la iglesia porque Dios está tomando el control del mundo, el control de todo. Dice su palabra que todo lo que viene al mundo es porque Dios ya lo ha predestinado. Aunque usted no quisiera ver terremotos, no quisiera ver todo lo catástrofes, eso va a venir. La palabra está profetizada por nuestro Señor Jesús y está confirmada por los apóstoles, que Dios usó 12 para levantar a su iglesia. Vamos a leer el número 15. Número 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Nosotros éramos pecadores y aún somos pecadores, pero dice la palabra de Dios que cuando venimos a Jesucristo le pedimos perdón, Él es el único que nos perdona, nos llena de su sangre y el Padre nos ve limpio, nos ve su sangre en nosotros. Si leemos el 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Así vemos que ahí Dios nos está hablando que Él tiene un propósito a través de Jesucristo para una vida eterna. Dice San Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque usted quisiera con su religión llegar tal vez al Padre, no podemos. Aunque usted quisiera creer en dioses ajenos, dice su palabra, que no podemos llegar al Padre. Solo es Dios el único que nos puede libertar. Si dice su palabra que Jesús vino a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos espiritualmente,
y también físicamente nos vino a dar vida, vida a nuestro cuerpo. Tal vez cuando aceptaron a Jesús se rompieron muchas cadenas, aunque nosotros físicamente no lo vemos, pero Él es el que rompe las cadenas a través de su sangre. Su sangre es lo más precioso que nosotros tenemos. Por eso clamemos siempre su sangre, la sangre de nuestro Señor. Y ahí vemos que siempre el propósito de Dios ha estado con nosotros. Todo lo que pasamos son partes de un proceso que nos va a llevar a alcanzar lo que Dios quiere para con nosotros. Por ejemplo, vemos en la vida de José también. Me llamaba tanto la atención la vida de José. Dios me estaba ministrando a través de la vida, estaba leyendo esa parte y dice que José tuvo 2 sueños relacionados con él y su familia en su juventud, y como vemos ahí, su familia era diferente. Yo no sé, tal vez solo usted estar aquí de su familia, y Dios es el que quiere cumplir su propósito en usted. Aunque, como dice su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Nuestro Dios tiene el único. Él es el que dice la palabra que solo que 2 estarán moliendo, uno será tomado y otro será dejado. Aunque dice la palabra también que el hombre y la mujer son uno, pero dice Jesús también que uno será tomado y otro será dejado. Eso es nuestra salvación. Lo que vemos que Dios nos ha escogido. Dios nos escoge para salvación y para que nosotros podamos buscar la palabra de Dios cada día. Porque Dios es el que va a traer a nuestra familia. Dios es el que va a tomar el control de ellos. Dice su palabra en Hechos, cree tú y toda tu casa será salvo. Dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el que siempre toma el control de nuestras familias, lo más lejos que esté. Él lo puede hacer. El enemigo no lo puede hacer, no puede atraer. Es como estaba ayer estaba por el market. Y en eso del market entramos a comprar al market. Y alguien, no sé qué pasó, a dejar como un flyer. Y ahí decía, especialistas en amarres. Yo dije, santo Dios, dije yo, pero no, aunque sea lo que el enemigo quiera poner, el enemigo no puede. Si Jesús pisó en la cabeza al mismo diablo, si el mismo diablo es una potestad, así que es Dios el que puede romper todas esas cadenas. Y me llamó tanto la atención a eso ayer, que decía que especialistas en amarre, todo lo malo. Decía que aunque que lejos esté su esposo, su esposa, yo lo traigo, decía. Yo dije, sí, llevé a la palabra de Dios, yo dije, pero si se le puede traer aquí en la tierra, pero en el cielo no. Dice su palabra que en Apocalipsis 27, dice su palabra. Si vamos a Apocalipsis 27. Bueno, es 21:7. Dice su palabra, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero ahí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como vemos ahí dice la palabra de Dios que mentirosos, hechiceros, lo que estaba yo viendo era pura hechicería. Entonces dice su palabra, ¿dónde van? Pues como le digo, le puede tocar aquí, pero bueno, para el que tiene el Espíritu de Dios no lo puede hacer nada. No puede tocar brujería, no lo puede tocar toda santería, porque su palabra es el que rompe toda cadena. Su palabra es viva y eficaz para todo su pueblo. Si vamos a Lucas 4. Lucas 4. Y dice ahí está hablando Jesús, dice su palabra, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué dice?
a predicar el año agradable del Señor. Como vemos, el Señor Dios le mandó con un propósito a nuestro Señor Jesucristo, para dar primeramente Dios su vida, para salvarnos, para que todas estas cadenas en el nombre de Jesús se rompan. Como dice su palabra, que a través del nombre de Jesús le ha sido dado todo. Cuando usted pidiere lo que pidiere al Padre en el nombre de Jesús, se os dará. Pero muchas veces no estamos acostumbrados a pedirle. Pero como vemos relacionado a lo de José, tuvo 2 sueños relacionados con él y su familia y decidió contarle a sus hermanos. Si vamos a Génesis 37. Leen el 37:7. Todos los y como vemos, era el primer sueño que Dios le dio a José. Le dio, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Ahí estamos viendo que le estaba contando el sueño a sus hermanos. Como vemos muchas veces en nuestras vidas, como dice aquí, que nuestros hermanos pueden hacer lo que quieran con nosotros muchas veces, pero Dios le ha escogido a usted como padre de familia, como tal vez madre de familia, pero Dios le ha escogido a usted como a jóvenes también. Dios tiene un propósito cuando habla del hombre, habla de la mujer también. Y dice, y el 8, leen el 8. Como ven, ahí es cuando ya José ya le había contado a sus hermanos y sus hermanos tenían la interpretación de ese sueño. Porque le dijo, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo no sé a cuántos tal vez les ha pasado lo mismo o algo diferente o algo similar, pero Él es el único Dios, es el que le ha dado tal vez el propósito a través de sueños a usted para llevar su palabra, para romper esas cadenas, como dice, como estaba escuchando un canto que decía, ayúdame, quiero que cuando ore, que el enfermo sane y que pueda recibir a Jesucristo primeramente. Me gustaba esa alabanza. Y vamos, dice el 9, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y como vemos, el otro sueño le estaba dando. Y eso era una confirmación de su llamado, de su propósito de Dios, de José. Yo no sé, como le digo, no sé cuál es lo que le ha dado Dios a usted. Es como le dije hace ratos al principio. Hoy se estaba cumpliendo un sueño que Dios me había dado, que estaba predicando la palabra. Bueno, estaba aquí en este lugar dando la palabra de Dios y le doy gracias a Dios porque Él es el que nos llama, nos redime, nos limpia de todo lo malo. Y Él es el que tiene propósito para su vida. Es el que quiere usarle a usted. Pero vemos también que pasó varios procesos y vamos al 37:24. Leen el 37:24. Como vemos lo que le hicieron sus hermanos por el sueño, que le echaron una cisterna donde no había agua, pero esa cisterna no tenía agua, era más duro al caer de ese lugar cuando a alguien tal vez le han puesto en algún lugar, le han abandonado. Pero Dios es el que toma el control de él porque dice su palabra que él siempre estaba con José.
el 25 dice, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Y aquí iban a llevarlo a Egipto. Como vemos ahí, una compañía estaba llevando, una compañía que compraba personas para esclavizarlos o para trabajar en Egipto. Como vamos a ver al final. Si leen el 26. Como vemos ahí se hace una pregunta, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Muchas veces hasta procesos de estos, tal vez para mí, como le dije, fue que al principio estaba el enemigo levantándose contra mi vida desde niño. Bueno, desde que antes de que naciese, eh, el enemigo se había levantado con brujería a través de personas, queriendo evitar que yo caminara. Pero Dios es el que dice, como leímos al principio, Jeremías 1:5, que Dios tiene un propósito. Y gracias a Dios, ahora estoy aquí y usted está aquí. Yo no sé qué es lo que tuvo usted o qué le pasó al principio o qué es lo que pasó en su niñez también. Porque muchas veces nos apartamos de Dios, pero Dios es el que tiene el control de todo, el que le tiene marcado, le tenía marcado a usted, que aún aunque se apartó de Dios, tal vez Él es el único que pudo poner la gracia en usted para poder regresar, el que nos llama. Como cerca de 2 años empecé a venir a esta iglesia. Le doy gracias a Dios porque nunca me imaginé predicar su palabra. Estaba en mi país, hablando con Dios, así como muchos queremos conocer a Dios, pero no, en serio, no lo tenemos cerca. No tenemos a Jesús. Y si no tenemos a Jesús, no tenemos la vida eterna. Y ese propósito es de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado, que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, dice su palabra. Y si vamos a Juan 1, y vemos algo cuando Dios está hablando, que dice que vino Juan para dar testimonio de Jesucristo. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en él estaba, en él, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y qué dice? Hablando de los judíos, pero dice el 12, ¿qué dice? Ahí dice, ahí vemos el propósito de Dios, el propósito que tenía para todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Les dio, ¿qué dice? Potestad. Potestad es algo que se le da a usted para poder ser hijo de Dios. Es como decir, cuando usted adopta algún hijo, usted le hace su hijo también. Usted le agarra cariño y usted le hace su hijo. Entonces aquí dice potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales, dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que Él nos escogió. Y Jesucristo pagó el precio por usted y por mí. Ahora somos, como dice la palabra, antes éramos esclavos del mundo, del pecado. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora cuando usted lee la palabra, Dios es el que nos habla. Dios es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer también. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Como vemos, él siempre ha tenido testimonio. Jesús tenía quien hablase por él, quien diese testimonio.
¿Cuántos le dan fuerte palmas a nuestro Señor Jesús? Volvemos oh, a Génesis 37. Vemos los propósitos que Dios tenía para, bueno, para los que son llamados y así como para su hijo también, su hijo que tenía propósito de dar su vida por nosotros. 27. 27. Y si leemos el 28, cuando pasaban los marianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y como vemos ya lo han llevado a Egipto los que eran los mercaderes. Y si vamos también, eso también lo podemos ver en Hechos 7:9, cuando Esteban le da un discurso al pueblo. Van a tener paciencia esta noche. Si vamos al 39:1, ahí vemos como otro, bueno, leemos, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Y qué dice el 2? Como vemos, dice la palabra, Jehová estaba con José. Y ahí dice, y fue varón próspero. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y así es cuando Dios está con nosotros a cualquier lugar que vayamos y también en cualquier lugar donde decimos primeramente pedirle dirección por algo. Entonces Él es el que toma el control. Aunque a veces pasan cosas difíciles, pero Él es el único que toma el control y Jehová está con nosotros. Jesús nos guarda a través de su Espíritu. Si leemos el 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Como vemos, esos son propósitos que había para José. Estaba con él y que lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pídelo a Dios eso. Que donde quiera que usted vaya, pueda tal vez en su trabajo, pueda hacer prosperar las cosas de su patrón, pueda hacer prosperar sus cosas de usted mismo. En cualquier lugar, dice su palabra, que donde Él estaba, todo lo que la planta de sus pies pisaren, sería de Él. Y Él es el único que bendice. Y si vamos al 5, leen el 5. Como vemos, dice, aconteció que después cuando dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Es Dios con su propósito en José que tenía. Me gusta esa parte porque como vemos muchos de este lugar, dice la palabra que fue llevado a Egipto. Y muchos de nosotros bueno, somos de otro país, pero Dios nos ha traído a este país. Y un día le preguntaba a Dios, por qué vine? Porque tal vez cuando estaba allá yo quería venirme, sin saber tal vez. Pero Dios dijo, ves, porque yo tengo un propósito para mi pueblo. Así como fue llevado José, así también yo les he llevado. José cuando iba cautivo con los ismaelitas, él era llevado con un propósito de Dios, aunque él no sabía.
Y así Dios también es el que le ha traído a usted aquí para bendecirle, dice su palabra. Es un país donde Dios va a bendecir a su pueblo, donde donde Dios prospera, pero también siempre tomando el control de que no nos apartemos de Él. Porque hay bendiciones, como hemos escuchado, que no son de Dios. A veces decimos, oh, estamos bendecidos por Dios y no es, porque nos están apartando del tiempo que debemos dedicarle a Dios. Dios lo que quiere es el tiempo de nosotros, que vengamos, le sirvamos de corazón, que cada día venir y como dice su palabra, entrar con acción de gracias por la puerta. Y porque dice su palabra también que más vale un día en la casa de Jehová que 1000 fuera. Muchas veces significa, como les dije al principio, una persona que está en una pandilla o otra persona que está en drogas. Eso puede ser 1000 días fuera, que estar aquí gozando de la presencia de Dios. Como dice Salmo 100, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra nos insta a que cantemos a nuestro Dios, que nos gocemos en su presencia, porque Él es el que le da libertad a usted para gozarse en su presencia. Y eso le doy gracias a Dios por todo, porque Él es el que toma el control cada día. Cuando estamos en cualquier lugar, Él es el que hace, como dice su palabra, levantar nuestras cabezas aunque estén nuestros enemigos al frente. Caerán 1000 a un lado, caerán 1000 al otro lado, pero más a ti no llegará, dice su palabra. Eso puede ser dardos del enemigo también físicamente, enfermedades. No solo puede ser, como dice, enemigos. Enemigos pueden venir de varias formas, como dije, en enfermedades, en ataques hacia sus economías, hacia todo lugar, en aquellos cojos también, aquellos que están enfermos, ciegos, tal vez les cayó una vez, pero Dios es el que quiere poner de su presencia en ellos. Quiere poner para poder ser libres de todo. Y muchas veces estamos atados no solo al pecado, sino muchas veces también a la envidia. Muchas veces a varias cosas que no nos dejen acceder a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, Dios tiene el propósito para usted, que usted tal vez aprenda a tocar un instrumento, que usted tal vez aprenda a usar cualquier cosa de lo que es de Dios, levantarlo en este lugar. Aquí es un lugar donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas, nos empieza a sacar todo lo que no le agrada y a muchos no nos gusta. Pero ahí es donde Dios, como dijo el hermano Jesús, donde estamos en la rueda. Lo único es que quiere que no nos salgamos de esa rueda donde habla. Bueno, vamos a Jeremías 18 para entenderlo mejor con la palabra. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Como vemos ahí, dice que estamos sobre una rueda todos. Y esa rueda es donde nos está el Señor moldeando a todos. Algunos con enfermedades, a otros con muchas cosas nos está moldeando a todos. Como dijo Pablo, también tenía un aguijón para evitar que se apartara de Dios, aunque había visto cosas inefables, pero también se podía apartar de Él, porque se podía gloriar en Él mismo. Decir, tal vez, yo conozco mucho, pero Dios es el que le puso un aguijón. Y así es con muchas personas, muchas veces. Dios pone algo para que no se aparte o no se vaya del lugar donde viene. Y ese es Dios el que lo tiene. Y es Dios el que pone. Dice su palabra que Él tiene el control de nosotros. A veces hay enfermedades, pero eso es diferente. Porque a veces eso le puede usted pedir a Dios y Dios le sana. Pero a veces hay aguijones que son más fuertes. Y eso sí está tremendo. Y dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Y como vemos, está diciendo que nosotros estamos en su mano. Entonces Él es el que está formando de nosotros una vasija para que Él ponga su aceite en nosotros. Y que cuando usted dé su palabra, ellos puedan ser bendecidos, todas aquellas personas que están afuera, entrar y decir tal vez, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y no es oro ni plata, como dice, es la presencia de Dios. Con una oración que usted le haga, usted le va a cambiar el día. Es como veo muchas personas, cuando usted le dice un Dios le bendiga a una persona afuera, muchas veces se enoja porque les redarguye el espíritu también. Muchas veces se van a poner caras diferentes o el enemigo se tiene que manifestar ahí. Pero es Dios el que habla también a ellos. Que la palabra dice que no vuelve vacía. Isaías dice su palabra, que no vuelve vacía, tiene que mojar, es como cuando cae la lluvia, tiene que salir los frutos, aunque sean varias plantas, pero tiene que salir algo de la tierra. Y así es con nosotros también, que tiene que hacer fluir su palabra en nosotros y Él es el que tiene el propósito. Vamos a Génesis 39, 1. Bueno, 39. No pinta mi lapicero. Vemos el número 3 o el 4, leemos. 39, 4. Y vemos que dice, halló gracia. Ahí sí, por eso le digo a Dios, que dé gracia a su pueblo cada día, para hallar, este, bueno, gracia delante de todas las personas. Cada día que hablemos la palabra afuera, que eso cause algo en ellos, que cause un redarguyo en ellos. Esto le digo a Dios para que ellos puedan volver, que el impío vuelva a su camino y y aquel que no ha conocido también pueda venir, que conozca que Jesús tiene un propósito para su vida. Todos aquellos que nos ven en las cámaras o que nos van a ver, que Dios tiene un propósito para ellos. Y como dice que Él halló gracia, y así el Dios aumenta la gracia en cada persona cada día. Dice su palabra en Santiago que Él da gracia, Él lo da continuamente. Él no le dio, le da cada día. Cada vez que usted se lo pide, dice su palabra, si clamamos, Él nos escucha. Y dice, y que todo lo que Él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vamos al 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en él. Vemos que Dios bendijo toda la casa del egipcio, en todo lugar, afuera y adentro de ese lugar. Como vemos, venía una gran hambruna hacia ese lugar de 7 años de bendición, pero también 7 años de hambre. Pero Dios usó a José para que esa hambre pereciera y pudiera haber alimentos. Y si leemos el 6, léenlo el 6. Como vemos, dice, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José y de. Así son todos los que están con Dios.
Por eso el enemigo siempre se va a levantar en todo lugar donde va. En el trabajo, en las escuelas, porque saben, como dice la palabra, hay una luz admirable en usted. Hay una luz admirable en cada uno de nosotros. Él es el que lo pone, el que cada día, como dice su palabra, Levítico creo, que Él hace brillar su rostro. Y eso es lo que el enemigo, como vemos, tuvo José procesos, ten- tuvo una tentación con la mujer de Faraón también. Si vamos a 39:12, ahí vemos los procesos que tuvo que pasar, pero Dios también lo levantó. Si en el 12, todo el 12. Como vemos el temor que tenía José hacia Dios, el respeto que tenía hacia Dios, de no cometer ese pecado ahí, porque ahí también podría destruir lo que Dios tenía para él, podría destruir todo lo que de los sueños que él había dado, ahí lo podría dejar también. Es como muchas veces de nosotros, por una cosa que hacemos, Dios puede, bueno, nosotros mismos podemos hacer perder lo que Dios está haciendo. Como vemos en muchas familias, Dios está levantando aquí. Y muchas veces nosotros mismos podemos hacer que se pierda eso, que podemos darle libertad a su espíritu. Él es el único Dios que nos da de su presencia cada día, que nos toma cuando nos ponemos a orar y que descienda su presencia, como dice la alabanza, que descienda el fuego, descienda la llama, descienda su gozo, su paz. Y Él es el único que tiene el paracleto divino de su gozo, paz y amor por todos nosotros. Si leen el 13, el 14, como vemos ahí es donde la mujer le estaba acusando injustamente, la mujer de Faraón, pero Dios, bueno, Él puso la mirada a nuestro Señor y no cometió eso, sino se apartó de todo eso. Y Él es el único que pone el temor en nosotros. Él es el que el que hace que nos apartemos de todo lo malo, en las escuelas, aún en la calle, porque a veces se levantan las personas, a veces los hombres se levantan contra usted, pero Dios pone la gracia en usted para hablarles también. Y dice, y el 6 dice, o el 6, fue acusado injustamente, que lo pusieron en la cárcel y Dios estaba con él dando gracia con todos, con él todo el tiempo. José fue usado para interpretar dos sueños, si vemos también su palabra, para interpretar dos sueños y cumpliendo al pie de la letra los sueños. Uno de ellos fue para ser restituido como copero del rey de Egipto, porque el rey de Egipto se había enojado con el copero y el panadero, que ellos tuvieron un sueño y lo contaron a José, como muchos saben la historia, pero dice que uno fue restituido a su puesto, más el otro se cumplió al pie de la letra la palabra, que fue ahorcado. Pero aconteció pasado de 2 años que el faraón tuvo un sueño, que le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que parecían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo y soñó segunda vez 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña, y, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas llenas
Y el faraón se despertó y vio que era un sueño. Como vemos ahí, después él estaba turbado por los sueños que tuvo y buscaba a las personas para interpretarlo, pero ninguno lo podía interpretar. Y después dice su palabra que el copero se acordó que había José interpretado los sueños y que se había cumplido al pie de la letra. Entonces el copero lo hizo saber e hicieron llamar a José para ver tal vez lo que tenía, porque como ya era, ¿cómo se dice? Ya él lo había dicho, ya él estaba, no sé cómo decirlo. Bueno, si vamos a Génesis 31 del 29, 41, disculpen. 41 del 29. Si leemos antifonalmente esta parte. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia, como vemos los sueños en toda la tierra de Egipto. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Como vemos ahí le está este Dios Dios le da el sueño a Faraón, que también ellos no podían interpretar. Y vemos otro ejemplo en Daniel también, que Dios le da el sueño a Nabucodonosor, pero ellos no le podían interpretar. Más tenía allí ahí Daniel dice que no usó a Belsasar, que era Daniel, el siguiente. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y dice el 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Como vemos, empiezan a trabajar para poder pero para poder aprovechar ese tiempo que Dios había dado a Faraón para poder tal vez recolectar toda esa comida que dice su palabra después, que recolectaron y ellos pudieron pasar ese tiempo de hambruna sin ningún problema. Y así es donde Dios le habla a su pueblo, que siempre su pueblo nunca va a perecer de comida. Pero si es que no le abrimos puertas al enemigo, porque muchas veces estamos pasando pruebas, es porque le abrimos puerta al enemigo. El enemigo viene y nosotros decimos que empezamos a reprenderlo, sin embargo Dios nos está diciendo que cerremos la puerta que hemos abierto. La sangre de Jesús siempre va a estar con usted, conmigo. Dice su palabra que cuando leemos la palabra en Éxodo, que pusieron la sangre en el dintel, en la puerta, y dice que ni la muerte no le agarraba a ninguno de ellos. Pasó el espíritu de muerte y solo mató a los de Faraón, a los primogénitos de Faraón y de todos los que habían ahí y de los que no tenían esa sangre. Y esa sangre, como vemos, es lo que también puede significar lo que Jesús hizo en la cruz, que los que no tienen la sangre del cordero pueden morir también. Antes era por casa, pero ahora es individualmente, para usted, para mí, para todos nosotros. Puede ser niños, cuando ya empiecen a conocer lo que es el bien y el mal, ahí es donde ya Dios tiene que hacer un milagro con cada uno. Tiene que tocar el corazón, porque nosotros no podemos. Solo podemos dar la palabra, pero no podemos hacer nada por ellos, por cada uno de ellos. Y si leemos el 35, dice, y junten toda la provisión de estos sueños, de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para que manteniendo de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país,
para los 7 años de hambre y que habrán en toda la tierra, y el país no perecerá. Como vemos ahí dice que no perecerá, no perecerá de hambre. Así es sobre nosotros. Sabemos que viene hambre a todos los países. La palabra dice que Jesús ya se acerca. Y todo eso es lo que debemos anhelar. Irnos con el Señor Jesucristo. Dejar este mundo. Este mundo y sus deseos pasará. Dice, pero Jehová, Dios vendrá a través de su Hijo Jesucristo. Que así como lo dice su palabra, que así como lo vieron irse, así descenderá también. Damos gracias a Dios y siempre pedimos para que su venida sea lo más pronto, para que no nos apartemos de Dios, no nos apartemos buscando caminos diferentes, sino que siempre permanezcamos en Él. Finalmente José llegó a ser el segundo en el trono, gobernando sobre todo Egipto. Y como podemos ver, dice en el 37 en adelante, dice, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos. Y si hay unas Biblias, dice José, gobernador de Egipto, antes del 37. Ahí es donde el título que le da para hablar de José, que ya él empezó a gobernar sobre Egipto, un país tal vez como este lugar, que era donde tenía buenos recursos, y Dios le puso en ese lugar. Así como Dios te ha escogido a ti también, y me ha escogido a mí, para llevar, como les dije, a su palabra te preparará para su propósito, que muchas veces nosotros no entendemos. Empezamos a pasar muchas cosas, el enemigo se empieza a levantar fuertemente contra nuestras vidas, pero es Dios el que quiere formar un vaso, que aunque vengan tempestades, como dice la palabra, que sobre la roca estemos fundados, aunque vengan todas esas mareas, que vengan lo que venga, siempre estemos, nuestra mente, nuestro corazón esté en nuestro Dios. Y como dice después, si empezamos a leer ahí, dice que le da para un anillo de autoridad. Y así es como Dios también en aquellos que no conocen de Dios quiere darles uno. Quiere darles ese anillo de autoridad sobre todo los bienes de Dios. Dice que somos hijos de Dios, pero tenemos que crecer también espiritualmente, porque un hijo, aunque sea heredero, él no puede recibir la heredad si no crece primeramente. Como vemos también el hijo pródigo, dice que Dios le hace volver, el hijo pródigo vuelve en sí mismo y entonces va al Padre, eso significando a Dios, que regresa a los caminos de Dios, al camino de Dios. Y entonces Dios es el que nos toca el corazón para poder buscarle. Si usted está aquí es porque es el propósito de Dios. Si yo estoy aquí es por el propósito de Dios. Y los que no están, los que nos ven en las cámaras, Dios pronto va a traer a ellos. Dios tiene el propósito para con ellos y para cada uno de nosotros. Y Él es el que nos da potestad, como dice su palabra, Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él es el que le da a usted el poder y la potestad para hollar esas serpientes. Esas serpientes son problemas muchas veces. Escorpiones son problemas fuertes y sobre toda fuerza del enemigo. Así como Dios hizo cumplir el propósito con José, que lo exaltó haciéndole segundo en el país o nación de Egipto, así también Él lo hará con usted y conmigo, porque todos somos escogidos para un propósito en Dios. Yo no sé cuál es el propósito que tiene Dios para usted. No sé si le ha preguntado a usted cuál es lo que Dios tiene, qué es lo que Dios ha preparado para usted aquí en esta tierra, porque también ha preparado un propósito, pero también tiene que llevarnos, como dice su palabra, al tocar la trompeta, todos los que están